La paz de Dios, hermanos. Les voy a leer una pequeña porción de la palabra de Dios que dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Le doy gracias a Dios porque Él me rescató del pecado. Le doy gracias porque un día llegué a esta iglesia. Cuando yo regresé a esta iglesia, hermanos, fue porque yo nací en el Evangelio. Yo conocí desde niña el cristianismo, mas sin embargo yo no era cristiana. Cuando mi tía, la hermana Dina González, acudía a mi casa, siempre me hablaba de la palabra de Dios, igual que mi madre, mas yo no hacía caso, hermanos. Cuando mi tía partió, siguió mi prima Emma González, y cada semana acudían a mi casa pues con alegría, con gusto, y me hablaban de la palabra de Dios, mas yo nunca hacía caso, hermanos. Cuando mi tío Eleazar me veía, tenía la oportunidad de hablarme de Dios. Y hermanos, yo siempre me alejaba de mi tío, siempre pues le rehuía para que mi tío ya no me siguiera hablando de la palabra de Dios. Una ocasión que yo estaba en su casa me preguntó, porque estábamos viendo las noticias y entonces pasaban cosas pues muy feas aquí en el mundo, hermanos. Y entonces mi tío me preguntaba y me decía: ¿sabes qué dice Mateo 24? Y yo le decía a mi tío, pues que no. Entonces él me decía: estúdialo, hija, lee qué dice Mateo 24. Hermanos, yo pues nunca tuve la curiosidad de leer la Biblia, de ver qué decía Mateo 24. Pero cuando mi tío enfermó, hermanos, mi prima Lucy me dijo que fuera al hospital a ver a mi tío porque estaba muy enfermo y que él ya no conocía a nadie. Entonces, hermanos, yo acudí al hospital creyendo que mi tío en verdad no conocía a nadie, que no sabía. Entonces dije, pues mi tío no me va a hablar de Dios, él no me va a poder evangelizar, hermanos. Entonces yo acudí al hospital y le doy gracias a Dios porque cuando yo llegué encontré a mi primo Elías y me decía que Lucy estaba dentro, que no me iban a permitir el paso, pero yo acudí a la iglesia, al hospital, hermanos, y el acceso me fue fácil de entrar, no me prohibieron, no me negaron el acceso. Y estando con mi tío, mi prima Lucy me dijo que le diera yo su té. Y fui con mi tío y le dije: tío, te voy a dar tu té, para que él supiera que yo le iba a dar, hermanos, pero yo sabía que él no me conocía. ¿Y cuál fue mi sorpresa, hermanos? Que cuando yo estaba con él, él me dijo: a tu mamá y a tu tía no les gustaba el té, pero a mí sí me gusta, sígueme dando. Y yo dije: sí me conoció mi tío. Y seguí dándoles el té, hermano. Pero cuando ya me preguntó, ¿y Lucy? Le dije: ahorita viene, tío. Fue a ver el pase para irnos. Y me dijo él: ¿a dónde vamos? Y le dije: a tu casa, tío. Entonces, hermanos, en ese momento él me contestó y me dijo: en el cielo es mejor estar, pero tú, ¿a dónde vas a estar? Hermanos, en ese momento mi cuerpo se estremeció y dije: tiene razón mi tío, ¿a dónde voy a estar? Y eso se me quedó muy grabado, hermanos. Al siguiente, en la semana, porque eso fue un miércoles, el día viernes fue el Viernes Santo, y entonces yo nuevamente empecé a acudir a la iglesia de Portales, porque, como les comento, yo cuando partió mi mamá me alejé de Cristo, me alejé de la iglesia totalmente, andaba en el mundo. Entonces en ese momento acudí a Portales y fui a la iglesia, hermanos. Y al regresar a la casa de mi tío estaba ahí, pero yo veía que ciertamente él no me reconocía, no me identificaba, hermanos. Entonces dije: el Señor le dio la oportunidad a él de hablarme nuevamente. Y desde ese momento, hermanos, yo no me alejé de la iglesia. El día lunes, que después de que llevamos a mi tío a sepultar,
el día lunes, martes, les pregunté a mis primos y les dije que me dijeran rápidamente dónde había una iglesia cerca de mi domicilio. Y ellos rápido me contestaban y me decían dónde estaba la iglesia, hermanos. Pero después yo empecé a congregarme aquí en esta iglesia y le doy gracias a Dios porque soy partícipe de esta iglesia ahora, hermanos, también. Pues ya estando en esta congregación, en el 2018, hermanos, en marzo, yo iba a hacer un año de estar aquí en esta casa, pero en marzo 18, mi hija tuvo un accidente muy fuerte, hermanos. En ese accidente, yo estaba aquí en la iglesia, hermanos, y la hermana Estela estaba dando la escuela dominical y decía que si el Señor llegara en este momento y nos preguntara ¿dónde están nuestros hijos?, ¿qué íbamos a decir nosotros, hermanos? Y yo le decía al Señor: Señor, tú sabes dónde está mi hija, tú lo sabes, Señor. Y entonces, hermanos, empezó una inquietud en mi corazón y yo empecé, después de la escuela dominical, salí a marcarle por teléfono a mi hija y mi hija no me contestaba, hermanos. Yo acudí a llamar a su mamá de este joven con el que iba mi hija y le marqué y le dije: por favor, localízalos porque yo siento que mi hija está en un accidente. Ella me decía que no, que cómo creía yo que ella iba a estar en un accidente, que estuviera tranquila. Me volví a meter al altar, hermanos, y yo sentía que en verdad mi hija estaba en un accidente. Y cuando yo regresaba a mi banca, podía notar que el celular se había prendido, hermanos, y dije: sí, está mi hija en un accidente, porque me marcaba nuevamente la mamá de este joven. Y me salí a comunicarme con ella, y al comunicarme con ella me decía que efectivamente mi hija estaba en un accidente. Y yo le preguntaba a ella, hermanos, y le decía que si mi hija tenía vida, y me decía ella que sí. Pero yo le decía que mi hija estaba grave, ¿verdad? Y me decía ella que sí. Hermanos, en ese momento yo me regresé al altar y nuevamente le pedí al Señor que Él fuera con ella, que Él me permitiera llegar a verla. Y así fue, hermanos. Alguien llamó a la hermana Lucy, que la hermana Lucy y el hermano Ricardo estaban en el Congreso de Pastores. Y alguien les llamó, hermanos. Y cuando la hermana Lucy me llamó, hicimos una oración ahí en la calle, hermanos. Y el Señor me dio paz. La hermana Lucy hablaba conmigo, oramos. Y estuve tranquila, hermanos. Agradezco a Dios en ese momento la disponibilidad de los jóvenes, de Samir, de Geyel y de Armandito. Ellos me acompañaban, mi prima Gaby me acompañaron, hermanos, hasta aquel lugar donde estaba mi hija accidentada. Y al llegar, hermanos, fue una sorpresa muy grande para mí encontrar a mi hija. Ella estaba muy inflamada de su estómago, mucho, hermanos. Ella tenía desgarre de hígado. Entonces yo le pedía a los doctores que la vinieran a ver, hermanos. Y acudían los médicos a ver a mi hija y se la llevaban inmediatamente a quirófano para hacerle un ultrasonido. Y salió uno de ellos y me decía que tenía que ser intervenida inmediatamente, que fuera a comprar unos medicamentos. Yo fui, hermanos, a comprar los medicamentos, mandé mientras yo le pedía al Señor con mi prima Gaby allá afuera. Le pedíamos al Señor que Él fuera en la vida de Victoria, que Él sanara al Señor, que Él estuviera con ella. Y hermanos, cuando yo regresaba me decían que ella había entrado a quirófano. Y gracias a Dios salió bien de esta cirugía. Pero después, hermanos, cuando ya pasaron los días, mi hija no se podía mover. Mi hija no podía caminar, hermanos, le dolía mucho. Pues ya cuando regresábamos de ese lugar que estaba en Jojutla y regresamos aquí al DF, el día 20 nos regresaron acá una ambulancia del hospital donde yo laboraba. Y entonces ahí me decían los doctores que mi hija tenía fractura de cadera. Entonces ella no se podía mover, hermanos, ella no podía levantarse, mi hija. Y el médico la daba de alta, yo me lo llevaba a mi casa el día jueves, pero ella tenía que estar acudiendo al hospital en ambulancia. Pero
hermanos, cuando yo llegué con mi hija a la casa, ella hizo trombosis pulmonar, porque como no tenía movimiento, no le habían dado anticoagulantes, ella hizo trombosis pulmonar. Y entonces, hermanos, nuevamente regresamos al hospital y me la quitaron a la niña, la metieron a terapia intensiva. Y en ese momento, cuando me la quitaron, yo le pedí al Señor que le permitiera la vida, que no se la llevara, hermanos, porque ella no era salva. Y en ese momento yo llamaba al hermano Ricardo y a la hermana Lucy. Agradezco que ellos siempre estuvieron conmigo. Y fueron, hermanos, y el hermano Ricardo hablaba con Victoria, pasamos a verla. Y cuando salimos de coronarias, que la había visto el hermano Ricardo, yo veía su cara de él, hermanos, y él no me decía nada. Pero yo creo que él ya había platicado con la hermana Lucy, y la hermana Lucy me decía que yo leyera la Biblia, y yo le decía que no la iba a leer, hermanos, porque mi mamá, cuando les leía la Biblia, el Señor le decía a mi madre lo que iba a pasar, y yo decía, el hermano Ricardo quiere que yo lea la Biblia, para que el Señor, y yo vea en la Biblia que el Señor se va a llevar a mi hija, porque ella estaba grave. Pero, hermanos, a la semana hubo una reunión de mujeres aquí en la iglesia de Coajimalpa, en la cual el hermano Ricardo me pedía pasar, y le pedía a toda la congregación de mujeres que oraran por mi hija. Ese día mi hija iba a tener una transfusión de sangre. Pero ¿cuál fue mi sorpresa, hermanos? Que cuando terminó la reunión y yo acudí al hospital, subí a ver a mi hija y me decía, mamá, me siento bien. Y yo le preguntaba, hermanos, a ella, ¿te hicieron la transfusión de sangre, hija? Porque yo la veía muy rojita, mi hija. Y me decía, no, mamá, yo sentí un calor muy grande en mi cuerpo. Y cuando vino el doctor, le pregunté que si iba a hacerme la transfusión, y me dijo, no sé qué pasó, pero tus niveles de glucosa subieron, tus plaquetas están bien, ya no te vamos a hacer la transfusión de sangre. Hermanos, yo le explicaba a mi hija y le dije, es el poder de Dios, hija. Nosotros oramos por ti y gracias a Dios tú estás bien. A los pocos días nos las dieron de alta de coronarias y la pude llevar a mi casa, hermanos. Ella sanó, su hueso sanó, hermanos. Venimos aquí a la iglesia a dar gracias a Dios porque ella había sanado. Vino mi hermano Juan, mi cuñada Rosita de Ciudad Juárez, vinieron aquí a la casa, hermanos, y nos acompañaron aquí a la iglesia a dar gracias. Y entonces cuando llegábamos a la casa, hermanos, me decía mi cuñada que quería hacer una oración nuevamente con mi hija y conmigo. Y pues nos pusimos a orar, estuvimos orando, hermanos, y cuando terminaba la oración, ella había estado hablando en lenguas. Y cuando terminaba la oración me decía a ella, dijo el Señor que va a ser sana Victoria. El Señor les va a dar la victoria, pero aún falta algo. Hermanos, yo entristecía porque decía, ¿qué cosa falta? ¿Qué vamos a pasar? Y el día lunes, hermanos, teníamos cita en el hospital. Y yo le decía al doctor que yo veía en el cuerpo de mi hija, en su cadera, yo veía una bolita pequeña. Y la revisaban y nuevamente me decían que ella había tenido una úlcera que tenía en su cuerpo, iba a ser intervenida y nuevamente la metían a quirófano. Y entonces le habían dejado un aparato porque tenía que estar extrayendo ese líquido que a ella le salía. Y así estuvimos, hermanos, como 2 semanas, 3, cuando le estuvieron pasando constantemente a quirófano y no cedía el líquido. En la cama de enfrente, hermanos, había un joven que también fue accidentado de moto y entonces este joven al día siguiente amputaron su pierna y nosotros orábamos y yo le pedí a la hermana Luz y al hermano Ricardo que oraran por mi niña porque pues todos los médicos nos decían que este aparato les será puesto en su cuerpo porque tenían infección, pero lo más difícil o lo más fácil para nosotros era que gracias a Dios mi hija no tenía esa infección. El líquido no cedía, pero gracias a Dios ella no presentaba ninguna infección. El día jueves que
que ya habían pasado 2 meses de esta infección, hermanos. El día jueves que acudíamos a la iglesia de Escuadrón 201, porque el viernes iban a revisar nuevamente a Victoria. Y yo le decía, pídele al Señor, hija, entrégale tu corazón y pídele al Señor. El Señor puede hacer todas las cosas. El Señor puede hacer que este aparato te lo retire. Y ella me decía, yo le he pedido al Señor. Y orábamos, hermanos. En ese momento se acercaba un hermano ya mayor de edad y le decía a Victoria, ¿cómo te llamas? Y ella le decía, Victoria. Y le decía, vas a pasar a orar y le vamos a pedir al Señor que en esta noche Él te dé la victoria, porque el Señor va a permitir que todo lo que tienes en tu cuerpo seas liberada de lo que tienes en esta noche. Y pasábamos a orar, hermanos, con el hermano, y él ungía a Victoria. Y efectivamente, hermanos, al día siguiente nosotros acudimos al hospital y la niña entró a quirófano y le quitaban ese aparato, hermanos. Y el Señor me dio la victoria juntamente con mi hija. El Señor hizo la obra. Mi hija fue sana para la honra y gloria de Dios. Hermanos, este es mi testimonio. Después de este tiempo, hermanos, que yo estuve aquí en la iglesia, en el 2020 yo regresaba de Estados Unidos con mi hermano Israel. Y en ese momento, hermanos, que regresábamos, a la semana yo lo pude ver a mi hermano en el hospital y me decía que él tenía una bolita aquí en su hombro, hermanos. Y entonces yo le decía a mi hermano, pasa al hospital, hermano, pasa que te chequen. Y él me decía, voy a pasar mañana. Le decía, pero no lo dejes, hermano, puede ser un ganglio inflamado. Y así fue, hermanos. El día siguiente él pasó al hospital y efectivamente tenía un ganglio inflamado. Entonces le hicieron una biopsia, empezamos a estar en tratamiento con él. Y después, hermano, cuando no llegaba su resultado, yo hablaba con un médico de mi trabajo y le pedía de favor que checara a mi hermano. ¿Cuál fue nuestra sorpresa, hermanos? Que cuando le hicieron nuevamente una biopsia, arrojó que él tenía cáncer de ganglios. Pero cuando esto sucedió, mi hermano ya tenía todo su cuerpo manchado. El cáncer ya le había atacado. El cáncer ya había invadido todo su cuerpo. Y nos decían que teníamos que acudir a las quimioterapias. Iban a ser cada mes. Y eran unas quimio muy fuertes, porque su cáncer era muy agresivo. Hermanos, nosotros empezamos con las quimio. Y le doy gracias a Dios porque veíamos a mi hermano muy fortalecido. El hermano Ricardo, la hermana Lucy habían ido a su hogar. Habían orado con él, le habían explicado todo. Y mi hermano aceptaba al Señor como su Salvador. Y él aceptaba que le hicieran las quimio, si era la voluntad del Señor, que él hiciera la obra en su vida. Empezamos a acudir a las quimioterapias. Y hermanos, yo le doy gracias a Dios porque todos los pacientes que salían de las quimios salían devastados, salían cansados. Y él salía muy fortalecido, salía bien. Él manejaba para llegar a su casa, él estaba bien. Y así pasamos los 6 meses de quimioterapias. Fueron difíciles, pero gracias a Dios él salía muy bien, hermano, salía fortalecido. Cuando a mi hermano le dijeron que tenía que acudir a la universidad para que le hicieran el estudio del PET, acudimos ese día, hermanos. Y le doy gracias a Dios porque él nos citó en su casa, a la hermana Lucia, al hermano Ricardo, nos acompañaba mi prima Gaby, su esposo, mi hermano Benja, estaba yo. Y en esa comida que él nos invitaba a comer, nos decía que estaba muy agradecido con el Señor y con toda la iglesia de aquí de Coajimalpa, porque le habían ayudado a orar, porque habíamos estado interviniendo en oraciones, hermanos.
Y él estaba muy contento y le daba gracias a Dios porque sus resultados habían arrojado que su cáncer había terminado. Hermanos, nosotros estuvimos dándole gracias a Dios y seguíamos aún orando con él y pidiéndole que no se alejara jamás del Señor. Y él nos decía que jamás se iba a alejar del Señor, que él iba a seguir en el camino que mis padres nos habían inculcado, que él iba a seguir en el camino que mis padres nos habían enseñado, el cual nosotros no habíamos entendido ni habíamos querido seguir, pero él agradecía al Señor porque su cáncer había sanado. Desafortunadamente, hermanos, en el 2020, en el 2021, en enero, hermanos, ya estando la pandemia del coronavirus, desafortunadamente, hermanos, mi hermano se contagió. Yo me contagié juntamente con él, hermanos. Yo estuve muy enferma de coronavirus. Agradezco a Dios porque en esta enfermedad yo tuve muchas llamadas de la hermana Lucy, del hermano Ricardo, de la hermana Flori, de la hermana Estela, de Araceli, de varios hermanos. Yo tuve llamadas, hermanos, de mis hermanos de Benjamín. Yo tuve varias llamadas y oraban juntamente conmigo y le pedíamos al Señor que Él fortaleciera mi cuerpo porque mi pulmón cada vez se deterioraba más. Yo cada vez sentía que no podía respirar, hermanos. Pero le doy gracias a Dios porque el Señor me sostuvo, el Señor estuvo conmigo. Él me permitió salir con bien. En esos días que ya estaba mejor, hermanos, el Señor tuvo a bien llevarse a mi hermano. Mi hermano partió, el Señor se lo llevó, pero le doy gracias a Dios porque dentro de todo, hermanos, agradezco al Señor. En mí todavía hay dolor, todavía hay tristeza, pero le agradezco al Señor, hermanos, que dentro de todo esto mi hermano partió con Cristo. El Señor le dio la salvación, el Señor lo sanó y el Señor se lo llevó. Y le doy muchas gracias a Dios, hermanos, porque los doctores decían que su cáncer iba a regresar en 2 años. Y le doy gracias a Dios porque mi hermano ya no sufrió. Él está con Cristo y ahora sé que Él es feliz allá. Así es que por eso le doy muchas gracias al Señor, hermanos. Gracias le doy porque en este tiempo que me ha permitido estar en esta iglesia, el Señor me permitió aquí, en esta iglesia, dar pública profesión de fe. Me bauticé, gracias a Dios, y he estado muy contenta aquí con todos ustedes, hermanos. Agradezco a Dios y a todos ustedes sus oraciones por mi familia, por mí. Gracias le doy al Señor porque estos años, voy a cumplir 5 años, precisamente en este aniversario, cumpliría yo 5 años, hermanos, y he estado muy contenta. El Señor me ha permitido ser parte de esta iglesia, ser feliz. Ahora conozco verdaderamente lo que es ser feliz, no estar en el mundo, sino estar con Cristo, hermanos. Y quiero darles en esta hora una felicitación a todos ustedes por estos 50 años que el Señor les ha permitido de estar en esta casa. Agradezco a Dios por la vida del hermano Eleazar González, la hermana Luz, hermana Dina González, que en estos 50 años que ellos iniciaron en esta congregación, el Señor les permitió y juntamente con todos ustedes seguir adelante. Claro que ahora que ellos están con Cristo, pero nosotros tenemos que seguir adelante para poder llegar un día a las patrias celestial. Así es que ustedes, hermanos, síganse gozando juntamente conmigo y agradezco a Dios el permitirme ser parte de estos 50 años. Felicidades, reciban un fuerte abrazo de mi parte.